Jóvenes, ¿cómo están? En la clase de hoy lo que vamos a hacer es ahora codificar todos los ejercicios que hemos resuelto en la práctica a nivel de diagrama de flujo. Recordamos, ahí están los ejercicios del 1 al 10 que habíamos ya pasado en su oportunidad para que lo podamos ir analizando. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos a empezar con el primer ejercicio que dice ingresar una nota por teclado y determinar si es nota de aprobación o reprobación. ¿De acuerdo? Muy bien, analizamos el diagrama de flujo y vemos que tiene una entrada. Miren, tenemos una entrada, venimos por acá, una salida, venimos por acá, una salida. Entonces solo se necesita una entrada y una salida. No son dos salidas porque solo se va a ejecutar una de ellas. ¿De acuerdo? Entonces colocamos nuestro botón y en la parte de arriba una entrada y en la parte de abajo una salida. Hacemos doble clic y para codificar vamos a seguir básicamente dos pasos. Número 1, ya saben, el primer paso es declarar las variables, ¿no? ¿Cuántas variables nosotros estamos manejando? Nada más que la nota, ¿no? Puede ser de tipo entero, generalmente es de tipo entero una nota. También en algunos casos si se maneja con decimales, puede hacerse con decimales, ¿ya? Entonces ya tenemos declarada la nota y ahora vamos a desarrollar el proceso, ¿de acuerdo? En este caso, el proceso no es entrada, proceso, salida, porque no es una estructura secuencial, sino es una estructura selectiva, if, ¿ya? De bifurcación también se llama, es decir, se divide en dos partes, ¿no? Entonces, por esa razón, lo que vamos a hacer es seguir la secuencia del diagrama de flujo. Número 1, dice acá, inicio. Ingresamos o capturamos la nota, dice eso, ¿no? Acá está, ingresar la nota por teclado, eso significa capturar la nota. Entonces decimos nt, ¿cómo se captura? Con int, ¿no? int.parse, ¿no? Y vamos a capturar de dónde, ya sabemos, del textbox 1, de su propiedad text, ¿no? Ya está capturada la nota. Una vez que está capturada la nota, dice, abrimos el bloque de decisión, que quiere decir, escribimos un if, y entre paréntesis se coloca la condición. ¿Cuál es la condición? Nota mayor o igual a 61. Entonces ponemos, si la nota es mayor o igual a 61, cerramos paréntesis porque solo es la condición, abrimos llave en caso de que se cumpla la condición. Si se cumple la condición, ¿qué tenemos que hacer? Visualizar la palabra aprobó. ¿Dónde vamos a visualizar? Ya sabemos, vamos a visualizar en el textbox 2, ¿no? Muy bien, entonces venimos acá y decimos, el textbox 2 en su propiedad text va a recibir la palabra y entre comillas aprobó, ¿de acuerdo? Muy bien, perdón, aprobó. Pero si no, entonces ahí se pone else, ¿no? Cuando hay un no de salida, cuando hace algo por no, entonces se coloca else, y el else, como hemos visto, también debe tener sus propias llaves, ¿de acuerdo? Caso contrario, ¿qué tenemos que hacer? En el mismo textbox que nos sirve de salida para ambos, vamos a visualizar la palabra reprobó, ¿no? Entonces podemos nosotros un poquito ahorrar el tiempo, venir acá y corregir, ¿no? Ahí está el programa. Entonces decimos, declaramos la variable, es la nota de tipo entero, ¿ya? Luego capturamos esa entrada, es lo que dice, ¿no? Aquí está, esto es capturar la entrada, ¿ya? Luego abrimos un if, ahí está, abrimos un if. Luego preguntamos si la nota es mayor o igual a 61. Preguntamos si la nota es mayor o igual a 61 en este caso. Si la respuesta es sí, la palabra probó tiene que ponerse en el text del textbox 2, es decir, aquí es donde tiene que mostrarse el resultado, ¿no? Caso contrario, si no fuera mayor o igual a 61, entonces significa que se probó. Entonces, si no, decimos else significa si no, o caso contrario, en el mismo textbox visualizaremos la palabra reprobó. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces de esa manera resolvemos el primer ejercicio. Vamos a ejecutar, ¿ya? Para ejecutar me voy a asegurar de que el formulario esté con la propiedad de Start Positive Center Screen, ¿ya? Entonces decimos iniciar, ejecutamos, ahí está, metemos una nota de 45, clic, reprobó. Metemos una nota mayor a 61, clic, aprobó. Funciona perfectamente, ¿de acuerdo? Vamos a resolver el segundo ejercicio. El segundo ejercicio dice ingresar una edad. Si esta es mayor o igual a 18, visualizar es mayor de edad. Caso contrario, calcular cuántos años le faltan para hacerlo. Entonces, lo primero que necesitamos es declarar las variables, ¿no? Tenemos dos variables. Verificar cuántas entradas y salidas. Entonces tengo aquí una entrada, vengo por acá, una salida. Una entrada, vengo por acá,
una salida. Solo se consideran entradas y salidas para el diseño de nuestro formulario, no así los rectángulos, que son los procesos. Eso no se toma en cuenta. Entrada, salida. Entrada por este lado, salida. Entonces, en el formulario solo vamos a necesitar una entrada arriba y una salida abajo. ¿De acuerdo? Hacemos doble clic en el botón de terminar para procesar el código. ¿De acuerdo? Lo primero es declarar las variables. Tenemos dos variables, uno ed y faltan. Los dos son de tipo entero. Entonces vamos a colocar int ed, coma, y la variable faltan. ¿De acuerdo? O faltan. Ahí está. Ahora, lo que necesitamos es partir del inicio. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Aquí está. Es capturar la edad, capturar la entrada. ¿Y de dónde vamos a capturar? Del textbox 1, ¿no? Entonces decimos ed va a ser igual a int, porque es tipo entero, punto, parse, ¿ya? ¿De dónde? Del textbox 1, punto, de su propiedad, text, ¿no? Ahí. Ya estamos capturando la entrada. ¿Cuál es el siguiente paso? Tenemos que seguir los pasos. Luego viene, dice, hay que abrir un bloque de decisión y preguntar si la edad es mayor o igual a 18. Entonces preguntamos, if es el bloque de decisión, si la ed es mayor o igual a 18, ¿ya? Llave. ¿Qué tenemos que hacer si la edad es mayor o igual a 18? Dice acá, si es sí, hay que visualizar es mayor de edad. Entonces vamos a visualizar. ¿Dónde? Nuestra salida es el textbox 2, en su propiedad text. Vamos a visualizar, entre comillas ponemos porque es un mensaje, ya, las variables nunca se ponen entre comillas, ya, es mayor de edad, ¿de acuerdo? Ya, muy bien. Ahora vemos si por no hace algo. Por no, exactamente, hace dos cosas, uno calcular y el otro visualizar. Entonces tenemos que primero poner else, porque else significa que hay algo por no. Por else, caso contrario, o si no, significa, entonces hay que calcular, faltan, va a ser igual a 18 menos ed, dice eso la fórmula, y luego este faltan, que es lo que va a decir cuántos años le falta, vamos a visualizar en el textbox 2, que también nos vuelve a servir de salida, ¿listo? Entonces faltan, como es un número en este caso, se convierte a ¿qué? A string, ¿de acuerdo? Muy bien, ahora nos aseguramos el formulario, marcamos el formulario, vamos a Start Position, Center Screen, para que cosa perfectamente, ¿no? En la pantalla. Entonces venimos acá y ejecutamos. Ahí está. Ingresamos una edad, digamos 20. Clic, es mayor de edad. Ahora ingresamos una edad, 15. Clic, le faltan 3 años. Pero no quiero que salga así el mensaje, solamente 3, es muy frío, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es ampliar un poquito. Inclusive para el otro mensaje es muy estrecho, ¿no? La salida. Entonces vamos a aprender a ampliar para sacar un mensaje con más entendimiento. ¿Cómo se hace eso? Se hace así. A la variable que va a salir, porque este es el numerito que sale, ¿no ve? 3, 4, 5 años le falta. Entonces voy a añadirle dos mensajes a la izquierda y a la derecha. El primer mensaje va a decir faltan, así va a decir, ¿ya? Y al otro lado voy a ponerle el mensaje años. Lo que quiero es que salga así, faltan 3 años, faltan 2 años. Pero no se puede poner así. Miren, está saliendo error, ¿no? Aquí tengo un mensaje, la variable convertida a cadena, y otro mensaje. En otras palabras, son 3 cadenas, 1, 2 y 3. Las cadenas se unen, se pegan, se concatenan utilizando el signo más, ¿ya? Entonces, con el signo más, fíjense, va a desaparecer los errores, ¿no? Ahora sí, ya estoy encadenando, uniendo, concatenando, se dice, ¿no? Los 3 mensajes. Entonces va a salir el mensaje, ya no un numerito suelto y frío, sino acompañado del mensaje faltan, ¿no? Y años, ¿de acuerdo? A ver, hagamos. Entonces decimos 15, hacemos clic, mire, faltan 3 años, ¿no? Esa es la manera más correcta de visualizar los mensajes, que el usuario pueda entender qué es lo que está sucediendo. ¿De acuerdo? Muy bien. Muy bien, vamos a resolver ahora el tercer ejercicio. ¿Qué dice el tercer ejercicio? Dice ingresar un haber básico y si es mayor a 1000, entonces descontarle el 3%, ¿no? De líquido pagable. Y si no, incrementarle un 2%, perdón, al haber básico y ese sería su líquido pagable, es decir, lo que va a recibir. El líquido pagable siempre es el monto total que va a recibir el trabajador. ¿Ya? Empecemos. Primero, ¿cuántas variables tenemos? HB, el haber básico es una variable, ¿de acuerdo? Como maneja moneda, entonces tiene que ser con decimales. Luego tenemos
LP, que es el líquido pagable. Pero fíjense, si en la fórmula hay decimales, obviamente el líquido pagable también puede salir con decimales. Entonces, tanto el haber básico como el líquido pagable, que se ve también acá la misma variable, van a ser de tipo doble, ¿ya? Muy bien, luego, necesitamos saber cuántas entradas y salidas. Aquí tenemos una entrada. Buscamos en todo el diagrama cuántas entradas hay, ¿ya? Venimos acá, uno por acá, no hay, por aquí no hay. Listo, ahora buscamos las salidas. Venimos por acá, aquí hay una salida. Venimos por acá, una salida. Entonces solamente necesitamos una entrada y una salida. Una entrada y una salida. Entonces nuestro diagrama, nuestro formulario correspondería a una entrada arriba y una salida abajo. La entrada va a ser el haber básico y la salida va a ser el líquido pagable. ¿De acuerdo? Muy bien, codificamos. Calcular. ¿Cuántas variables necesitamos? Dos. ¿De qué tipo van a ser? Doble. Entonces colocamos doble, ¿no? Doble el HB y el LP, el haber básico y el líquido pagable. ¿De acuerdo? Ya. Ahora vamos al diagrama. Cada bloque es una instrucción. Cada bloque es una instrucción. Por eso nunca debemos olvidarnos ir bloque por bloque en la secuencia que nos dice el diagrama. Si nos olvidamos un bloque, el programa no va a funcionar. El primer bloque, el inicio y fin no cuentan. El primer bloque es capturar el haber básico. Entonces vamos y capturamos el haber básico. Como es doble, entonces decimos doble, ¿no? Doble punto parse, ¿no? Punto parse. ¿De dónde vamos a capturar? Ya sabemos, del textbox 1 de su propiedad text. ¿De acuerdo? Luego, ¿qué sigue? Dice que debemos preguntar si el haber básico es mayor a 1000 y descontarle el 3%, ¿no? Entonces preguntamos si este haber básico que acabamos de capturar es mayor a 1000, no dice mayor o igual, mucho cuidado. Entonces, entre llaves, encerramos lo que tiene que hacer por sí. Y por sí tiene que hacer dos cosas, calcular y visualizar. Calcular, visualizar. Recordemos, ingresar, preguntar, calcular, visualizar. Así se leen los bloques, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces venimos acá y dice que el líquido pagable va a ser igual al haber básico en este momento que tiene el trabajador, pero menos el 0.03% de, el asterisco, haber básico. ¿Cómo se lee toda esta fórmula? El líquido va a ser igual a el haber básico menos el 3% del haber básico. ¿De acuerdo? Ya. ¿Hay un si no? ¿Hay un else? ¿Hay un caso contrario? Sí, por no también realiza dos cosas, ¿no? Entonces pongo else y llave. ¿Ya? ¿Y qué vamos a poner entre las llaves? ¿Ya? A la fórmula. Aquí nos estamos olvidando, ¿no? Nos estamos olvidando visualizar, miren, ¿no? Tenemos que visualizar el líquido pagable. Entonces visualizamos en dónde, en el textbox 2, en su propiedad text, tenemos que visualizar el líquido pagable, pero no podemos poner así punto y coma. ¿Por qué? Porque el líquido pagable es un número y a un textbox solo entra texto. Entonces punto toString, ¿de acuerdo? Ya. Ahora vamos a agarrar estas dos instrucciones para ahorrar un poquito de tiempo y las vamos a pegar. ¿Por qué razón? Porque son las mismas instrucciones. La diferencia es que acá en vez del 3 está el 2 y esta otra es la misma. Entonces acá lo único que cambio es el 2 y el signo, que sería más porque estamos incrementando. Entonces de esa manera se resuelve, ¿de acuerdo? A veces nos ayudamos con esto de cortar y pegar para escribir más rápidamente nuestro código. Vamos al formulario, nos aseguramos clic que esté en Start Position Center Screen, acá está, y ejecutamos. Iniciar. Haber básico. Si es mayor a 1000 se aumenta, entonces 1200, perdón, se disminuye. Si es 1200 no se le puede pagar 1200 sino benitos. A ver, calcular, ahí está, ¿ve? Menos 1164. Pero si es menos, por decir 800, entonces hay que aumentarle, más de 800 tiene que ganar, miren, 816, ¿verdad? Entonces de esa manera resolvemos este ejercicio. Muy bien, vamos a resolver ahora el ejercicio número 4. El ejercicio número 4 dice ingresar dos números cualesquiera y determinar cuál es el mayor. Hay que mostrar cuál es el mayor. Entonces simplemente para saber preguntamos si el primer número es mayor al segundo. Si es así, entonces el primero es mayor. Caso contrario, obviamente el otro será el mayor. ¿Ya? Vamos a verificar cuántas entradas y salidas y cuántas variables. Aquí vemos una entrada, ¿ya? Pero son dos variables. Siempre se cuenta una entrada por variable. En otras palabras, tendríamos dos entradas. Aunque es un solo bloque,
para cada variable se hace una entrada. Entonces, dos entradas y una salida, una salida, una salida, una salida. Entonces tenemos dos entradas, una salida. A este otro lado, dos entradas, una salida. ¿Cuántas variables? Dos. Muy bien. Vayamos entonces y nuestro formulario será dos entradas y una salida. Hacemos doble clic en calcular y empezamos a codificar. Muy bien, las dos variables declaramos de tipo doble porque son cualquier tipo de variable. Entonces va a ser doble, ¿ya? N1 y el N2. Ahora, capturamos las entradas. N1 vamos a capturar de dónde? De doble, ¿no? Doble punto parse del textbox 1 punto de su propiedad text, ¿no? Ahí, ¿de acuerdo? Muy bien, el N2 vamos a capturar del textbox 2, ¿no? Del textbox 2. Entonces modificamos acá, el N2 vamos a capturar del textbox 2, ¿de acuerdo? Que conste que en este caso la salida es el textbox 3, ¿no? El textbox 1 y textbox 2 son las entradas y en el 3 es donde tiene que salir la información. Muy bien. Una vez que capturamos las entradas, el ejercicio dice, tenemos que abrir un bloque de decisión y preguntar si N1 es mayor a 2. Entonces, preguntamos, ¿N1 es mayor a N2? Si es así, ya ves, bajamos. ¿Qué tenemos que hacer? Aquí dice claramente una sola cosa, visualizar N1 es mayor, ¿no? Entonces, ¿visualizar dónde? En el textbox 2 en su propiedad, perdón, en el textbox 3 en su propiedad text, tenemos que visualizar a N1. Pero N1 es un número, entonces siempre se tiene que convertir a string. Pero yo creo que salga con el mensaje es mayor al lado, entonces ya sabemos, se concatena más y entre comillas se pone el mensaje que queremos. En este caso es mayor. Cerramos comillas, punto y coma, ¿no? Entonces eso es lo que va a salir si el N1 fuera mayor al N2. Ahora, ¿tiene algo por no? Decimos acá, ¿tiene algo por no? Sí, una sola visualización. Entonces, venimos acá y si tiene algo por no, se pone else, llave, para encesar las instrucciones. Y en este caso es la misma instrucción, pero para N2. Es decir, el textbox 3 nos va a servir de salida, pero quien va a salir ya no va a ser N1, sino N2 como mayor. ¿De acuerdo? Vamos al formulario, hacemos clic, Center Screen, iniciar. Ahí está, primer número 5, segundo número 3. ¿Quién tiene que salir? 5 es mayor. Ahora vamos a cambiar el de abajo por 8. Hacemos clic, 8 es mayor, ¿verdad? Entonces funciona el programa. Muy bien, ahora vamos a resolver el ejercicio número 5. El ejercicio número 5 dice ingresar un número, ya cualesquiera, por teclado, y determinar si es positivo, negativo o 0, ¿no? Ya hemos hecho el análisis. Y lo que necesitamos ahora es saber cuántas entradas y cuántas salidas necesitamos. Ya, venimos por acá, venimos una entrada, porque es una sola variable. Si hubieran dos, ya saben, dos entradas, ¿no? Una entrada, si venimos por aquí, una salida, fin. Una entrada, una salida. Una entrada, venimos por acá, si viene por aquí, una salida, fin. Venimos por acá, una entrada. Si viniera por acá y si viniera por acá, una salida. Entonces todo el ejercicio necesita solo una entrada y una salida. Parecen tres, pero una de estas nos va a visualizarse. ¿De acuerdo? Entonces necesitamos una entrada y una salida. ¿Cuántas variables? Venimos acá, n, y buscamos, no hay más variables. Entonces tenemos una entrada, una salida para el formulario y una variable para trabajar. ¿De acuerdo? Muy bien. Venimos acá entonces, este sería nuestro formulario. Una entrada, una salida. Hacemos doble clic y lo primero que hacemos es declarar las variables. Va a ser de tipo doble, ¿listo? Porque tiene que ser de cualquier tipo. Doble, ¿ya? Doble, la variable n. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Fíjense bien, tenemos que capturar. Nunca se olviden capturar. Entonces, n tenemos que capturar doble, ya saben, punto parse del textbox 1, ¿no? Textbox 1, punto de su propiedad text, ¿de acuerdo? Ay, perdón, de su propiedad text, punto y coma, ¿de acuerdo? Ya. Una vez que ingresamos, dice, hay que abrir un bloque de decisión. Si es sí, visualizamos la palabra positivo. Ya, entonces preguntamos, si n es mayor a 0, dice la condición, llavecitas, entonces, ¿qué tiene que suceder? En el textbox 2, en su propiedad text, ¿no? Tiene que visualizarse la palabra positivo,
Es positivo, punto y coma. Caso contrario, ¿qué debe suceder? Caso contrario, fíjense bien, miren, si n es mayor a 0, visualizar eso, dice. Miren, si es mayor a 0, visualizar eso. Si es no, hay que abrir otro if. Hay que abrir otro if con n menor a 0. Entonces, por else, abrimos llave. Por else hay que abrir otro if. Este if se escribe, fíjense, más adentro. Se escribe más adentro cuando está dentro de otro bloque, ¿ya? Entonces, a este espacio se le llama sangría. Con esa sangría se debe escribir, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, ¿qué preguntamos? Si n es menor a 0. Y tiene su propia llave para sí y su propio else para no. ¿De acuerdo? Ya. ¿Qué dice? Si n es menor a 0, si n es menor a 0, por aquí, por sí, entonces visualizar la palabra es negativo, ¿no? Entonces, yo voy a copiar el textbox 2 y voy a poner aquí negativo, ¿ya? Negativo. Caso contrario, dice, y vemos acá, por su no de este otro if, se visualiza es 0. Entonces venimos, yo puedo pegar y poner 0. Ahí está. Así es como se codifica un if anidado. Dentro de sus llaves del else, en este caso, tiene que estar el if. ¿Ya? Muy bien, vayamos al formulario, hacemos clic, nos ubicamos siempre en Center Screen, ya, ejecutamos el programa. Ahí está, vamos a hacer la prueba con los tres tipos de números. Un número positivo, 7, clic, es positivo, ¿no? El número ingresado es positivo. Estos mensajes son muy importantes para el usuario, ¿ya? Ahora ingresamos un número negativo, menos 3, hacemos clic, negativo. Ahora ingresamos solo el 0, clic y sale 0, ¿de acuerdo? Muy bien. Muy bien, ahora vamos a resolver el ejercicio número 6. El ejercicio número 6 dice ingresar un número de 2 cifras y determinar si sus cifras son iguales. Para ello lo que habíamos hecho es aprender a separar las cifras con estas dos fórmulas mágicas, ¿no? Para separar la primera cifra se agarra el número que hemos ingresado y se divide entre 10 y solo nos sale el cociente, que sería la primera cifra, y el residuo nos determina la segunda cifra. Eso solo para números de 2 cifras. Para 3 cifras es otro método, ¿ya? Entonces, como x y y son las cifras de n, pero están separadas, las comparamos y determinamos si son o no son iguales. ¿De acuerdo? Muy bien. Analizamos cuántas variables tenemos. 1, x2, y3. No hay más, 3 variables. Pero todas tienen que ser enteras. Este mod no se utiliza con números reales. Entonces, n tiene que ser entero, ¿ya? Entonces, x y y también tendrán que ser enteros. 3 variables enteras. ¿Cuántas entradas y salidas? Venimos acá, una entrada. Es una sola variable, entonces una entrada. Si fueran 2, ya saben, 2 entradas. Si fueran 3, 3 entradas, ¿no? En este caso, una sola entrada. Venimos por acá, no hay más entradas. Ahora, salidas. Venimos por acá, por acá, por acá, una salida. Venimos por acá, una salida. Entonces, es una entrada y una salida. Vayamos al formulario y ahí tenemos una entrada y una salida, ¿ya? Entonces, ingresamos el número y determinamos cómo son sus cifras, si son o no iguales. Hacemos doble clic en determinar y lo primero que hacemos es declarar las variables, en este caso enteras, ¿no? Tiene que ser la variable n y para sus cifras x, y, ¿de acuerdo? Ahora capturamos n. ¿N dónde vamos a capturar? Vamos a capturar de int.parse del textbox1. De su propiedad text. ¿Listo? Capturamos. Una vez que capturamos, ¿qué tenemos que hacer? Calcular, ya saben, esto se lee calcular. Hay que hacer dos cálculos. X, en primer lugar, tenemos que calcular, va a ser igual a n dividido entre 10. Y la y va a ser igual al n mod 10. ¿De acuerdo? Ahora, una vez que hemos calculado, ¿qué dice el diagrama? El diagrama dice que debemos comparar con un bloque de decisión, con un if, si los dos son iguales. Entonces preguntamos, abrimos el bloque de decisión. Si x es doble igual, tienen que poner, ¿ya? Fíjense bien, en un diagrama de flujo generalmente no se coloca el doble igual porque no es, el diagrama de flujo es independiente del lenguaje de programación. El lenguaje C# para el igual utiliza doble, entonces no se coloca simplemente un igual para que en cualquier otro lenguaje se pueda codificar, ¿ya? Pero cuando escribimos ya en nuestro lenguaje tenemos que corregir ese aspecto. No se olviden, el igual se convierte en doble igual. Muy bien. Si x es igual a y, entonces ¿qué tenemos que hacer? Visualizar son iguales. ¿Dónde? En el textbox 2. Entonces el textbox 2 en su propiedad text va a mostrar, ¿qué cosa? Va a mostrar
el mensaje son iguales, ¿ya? Son iguales, nada más. Si x es igual a y. Caso contrario, hay un caso contrario, siempre vemos, hay un caso contrario, sí, hay un visualizar también, ¿no? Entonces, else colocamos, ¿ya? Llave, enter, ¿ya? Y por else lo que hacemos es visualizar en el mismo text box, pero la palabra son diferentes, ¿ya? Son diferentes. ¿Quiénes son diferentes? Las cifras. ¿Quiénes son iguales? Las cifras, ¿de acuerdo? Vamos al formulario, vamos a su, marcamos a la propiedad Start Position, ya saben, Center Screen, nunca se van a olvidar eso, y ejecutamos el programa. Muy bien, ahí está. Ponemos 44, sus cifras son iguales, entonces clic, son iguales. Ponemos 67 y sus cifras son diferentes. ¿De acuerdo? Muy bien. Muy bien, ahora vamos a resolver el ejercicio número 7, que es bastante sencillo. Dice ingresar un número entero por teclado y determinar si es par o impar. Y hemos analizado que para que sea par tiene que ser divisible entre 2, es decir, su residuo tiene que ser 0. Y eso es lo que preguntamos. Ingresamos el número y preguntamos si el residuo al dividir entre 2 es 0. Si es así, entonces el número es par. Y si no, obviamente es impar. ¿De acuerdo? Ahora analizamos cuántas variables. Una variable, una n, no hay más variables, solo n tiene que ser entero, ¿ya? Porque el concepto de par o impar solo se aplica a números enteros. Ahora, entradas y salidas. Tenemos aquí una entrada, una sola variable. Una entrada, venimos por acá, una salida. Entrada, venimos por acá, una salida. Entonces, solo es una entrada y una salida. Vayamos al formulario. Aquí está nuestra entrada para el número y nuestra salida para ver si es par o impar. Hacemos doble clic. Lo primero es declarar la variable n de tipo entero, ¿no? Int n. Listo. Ahora, el siguiente paso es capturar la n, ¿no? Entonces, n capturamos con int, porque es tipo entero, punto parse, ¿de quién? Del textbox1, punto text, ¿de acuerdo? Ya, una vez que capturamos, preguntamos. Ahora, abrimos el bloque de decisión, dice así claramente, mire, haremos un if, eso es un bloque de decisión. Preguntamos si n mod 2 doble igual a 0, eso significa si n mod 2 es igual a 0. Ya saben, el doble igual tiene que aparecer en el código, no en el diagrama de flujo. Si es así, ¿qué tiene que suceder? En el textbox 2, en su propiedad text, ya tiene que salir la palabra, entre comillas, la palabra es par, ¿no? O en el mensaje ya pusimos el es, así. Entonces simplemente par, nada más. ¿De acuerdo? Muy bien. Caso contrario, tiene un caso contrario, ¿no? ¿Se han fijado? Entonces, else, punto y coma, enter, ¿ya? Y visualizamos impar. Entonces, si el residuo es 0, visualizamos par. Y si no, el else, visualizamos es impar. Vamos al formulario, hacemos clic, Start Position, Center Screen y ejecutamos el programa. Ahí está. Ingresamos un número 5, ¿es par o impar? Impar. Ingresamos un 8, ¿es par o impar? Par. ¿Está bien? Muy bien, ahora el ejercicio número 8. El ejercicio número 8 es un poco más complejo, ¿no? Pero ya sabemos codificar ifs anidados, ¿no? Dice ingresar tres números, aunque estén en un solo bloque de entrada, cuentan como 3 entradas, ya sabemos, ¿no? Ingresamos un A, ingresamos un B y un C. 3 entradas, 3 text box. Y vamos preguntando, ¿no? Con un if, si A es mayor a B, si es sí, abrimos otro if. Si es no, abrimos otro if y en cada uno de los ifs vamos a visualizar y vamos a ver cuántas entradas y salidas. Primero son 3 variables, 1, 2, 3, que pueden ser de tipo doble, ¿ya? Luego no hay más, A, B, C, A, B, C. Solo A, B, C trabajan en todo el problema. Ahora las entradas y salidas. 3 entradas, venimos por aquí, una salida. 3 entradas, venimos por aquí, si viniera por aquí, una salida. 3 entradas, venimos por aquí, si viniera por aquí, una salida. 3 entradas, venimos por acá, si viene por acá, una salida. ¿Ven? Entonces tenemos 3 entradas y una salida. Una salida va a ser suficiente para cualquiera de estos. No van a funcionar los 4. De acuerdo al flujo, solo uno va a funcionar. ¿Ya? Entonces tenemos 3 entradas para A, para B y para C y una salida para saber quién es el mayor. ¿De acuerdo? Muy bien. Empecemos. Doble clic. Primero declaramos de tipo doble, ¿ya? Doble las variables A, B, C.
Ahora capturamos A, vamos a capturar D con doble, ¿no? Doble punto parse, ¿de dónde? Del textbox 1 punto de su propiedad text, ¿no? Ya. Muy bien, entonces lo mismo hacemos con la variable B y con la variable C, ¿de acuerdo? Entonces la variable B, ya, va a ser capturada del textbox 2 y la variable C va a ser capturada del textbox 3. Entonces la salida tendrá que ser en el textbox 4, ¿no? Ya, vayamos. Ahora vamos a ir preguntando. Dice, abrimos un bloque de decisión que pregunta si A es mayor a B. Si es así, llavecitas. Pero dentro de las llaves hay que abrir otro bloque de decisión. Fíjense, A mayor a C. Entonces preguntamos, si A es mayor a C, llavecitas nuevamente para su sí, ¿no? Y else con llavecitas para su no. Si es sí, entonces ¿quién es el mayor? Entonces en el textbox 4, en su propiedad text, tenemos que visualizar, ¿qué tenemos que visualizar? A es mayor. En este caso ponemos A convertido a string, ¿no? Convertido a string, y le concatenamos el mensajito, espacio, es mayor. ¿Listo? Eso tenemos que visualizar. La salida va a ser la misma, pero va a variar en la variable, nada más. Entonces, si A es mayor a C, fíjense, si A es mayor a C, A es el mayor. Y si no, ¿qué dice? Entonces, C es mayor. Entonces, venimos acá y cambiamos simplemente la variable C, que tiene que salir bajo el mismo formato. ¿De acuerdo? Hemos resuelto este if, solo este lado. Solo esto hemos resuelto. Ahora vayamos al no. El no grande tiene su propio else. ¿De acuerdo? Ya. Su propio else. Entonces tenemos acá, esto es del if y venimos aquí. Else. Cuidado que se confundan con las llaves. Else. Y por else, fíjense, es el mismo if que este, solo que cambia las variables. Entonces yo puedo agarrar todo este código, ¿no? Todo este código interno, ¿ya? Y copiar aquí para usar la escritura. Control V. ¿Y qué tengo que preguntar? Pero si B es mayor a C, entonces aquí pregunto si B es mayor a C. Si es así, entonces B tiene que salir como mayor, y si no, C tiene que salir como mayor. ¿De acuerdo? Entonces de esa manera es que codificamos este diagrama del flujo con dos ifs anidados. Vamos al formulario, hacemos clic acá, verificamos su center screen y ejecutamos. Iniciar. Ahí está. Primer número 4, 5 y 7. Determinamos quién tiene que salir. 4, 5, 7. 7 es mayor. Ahora aquí cambiaremos. 15. Clic. 15 es mayor. Ahora aquí cambiaremos. 48. 48 es mayor. ¿Está bien? Muy bien. Ahora vamos a resolver el ejercicio número 9. ¿Ya? El ejercicio número 9 dice ingresar un número de 2 cifras. Ya hemos estudiado. Y determinar si la suma de sus cifras es par o impar, ¿no? Estamos aplicando dos conceptos, uno cómo separar cifras y otro cómo saber si un número es par o impar. Ya estamos utilizando los conocimientos previos. Vamos a ver cuántas variables vamos a trabajar. N es una variable, X, S, Y y S. 4 variables, todas tienen que ser de tipo entero. No hay más variables, ¿no? Ya. Ahora, entradas y salidas. Tenemos una entrada, no hay más entradas. Una salida, buscamos salida, salida, salida. Aquí hay una salida, pero si viene por acá, una salida. Entonces, una entrada y una salida es más que suficiente. Vayamos al formulario. Entonces tenemos el número de 2 cifras de entrada y la suma de sus cifras, si es par o impar, como salida. Hacemos doble clic. Lo primero que es declarar las variables int. Primero la variable n de 2 cifras, luego el x para la primera cifra, y para la segunda, y s para la suma de esas 2 cifras. Luego, el primer paso es capturar n, ¿no? Capturar n. Entonces decimos n es igual a int.parse, entre paréntesis colocamos textbox 1 punto de la propiedad text, vamos a capturar, ¿ya? Una vez que capturamos, ¿qué tenemos que hacer? Ahí está. Después de capturar, hay que separar las cifras y sumarlas. Entonces vamos a capturar x, que sería n dividido entre 10, ¿ya? Y la y extraemos de n mod 10. De memoria tienen que aprender las fórmulas. Ahora sumamos el x más el y. Eso dice el diagrama de flujo. Fíjense, eso dice, ¿no?
separamos X, separamos Y y sumamos. Ahora abrimos un bloque de decisión donde preguntamos si S mod 2 es igual a 0. Entonces abrimos un bloque de decisión que es if y preguntamos si S mod 2 doble igual a 0. Si es así, entre llaves, ¿qué tenemos que hacer si es así? Si es así, tenemos que visualizar SPAR. ¿Dónde vamos a visualizar? En el textbox 2. Entonces textbox 2, punto en su propiedad text, ¿no? Va a recibir la palabra SPAR, ¿no? SPAR o par nomás. Par, ¿listo? Y caso contrario, ¿no? Caso contrario nos dice, ¿no? Que hay un caso contrario, es decir, si hay un no, aquí está, hay un algo por no, entonces se pone else. Por else abrimos llaves y la instrucción sería la misma, pero visualizar la palabra impar. Nada más y hemos codificado. Hacemos clic, formulario clic, verificamos su center screen. Pueden grabar siempre de antemano si gustan. Iniciar. Número de 2 cifras 56. La suma de sus cifras es 11. Entonces tiene que salir que la suma de sus cifras es impar. Ahora vamos a meter 33. 3 más 3, 6. Entonces la suma es par, ¿no? Funciona el programa. Muy bien, resolvemos el último ejercicio, que es un ejercicio muy particular. ¿Por qué? Porque no tiene entradas. Miren, no tiene entradas, solo tiene salidas. Y si vemos, tiene, vamos a ver, mire, una salida, dos salidas, venimos por acá, tres salidas. Nuevamente recordemos, una salida, dos salidas, venimos por la izquierda, tres salidas. Entonces el programa solo tiene tres salidas, ¿de acuerdo? Pero no tiene ninguna entrada. Y si no tiene ninguna entrada, entonces no tiene que haber un bloque de entrada, ¿ya? No tiene que haber. Entonces vayamos al formulario, acá está. No hay bloques, no hay entradas, por lo tanto directamente se coloca el botón de proceso, ¿ya? Y abajo serían las tres salidas, ¿de acuerdo? Ya sabemos, arriba entradas, abajo salidas. En este caso no hay entradas, no colocamos ningún textbox arriba, solamente salidas abajo, que son tres. Ahora, ¿cuántas variables vamos a usar? Tenemos para simular el lanzamiento de los dados D1 para el primer dado, D2 para el segundo dado y la suma de los dados, tres variables, nada más. Pero estas variables son enteras, no hay un dado que salga con decimales, ¿verdad? Solo tres variables de tipo entero. Entonces venimos, hacemos doble clic y codificamos. Entonces lo primero es int dado 1, dado 2 y la suma de los dados, los tres de tipo entero. ¿De acuerdo? Ya. No capturamos. ¿Qué dice el diagrama de flujo? Dice generamos. Ahora vamos a aprender a generar. Para generar hay que crear este RND. No existe. Hay que crear. Aprendan bien cómo se crea. Se escribe una clase que está en una librería Math del Visual Studio. La clase es random y se crea una instancia de esta clase. Luego vamos a ver qué es una instancia. Y esa instancia es el RND que estamos viendo acá en rojito. ¿Ya? Ese RND se pone igual, ¿ya?, a new y nuevamente se pone random, pero con paréntesis. Cuando queramos crear una clase, se pone el nombre de la clase, una variable cualquiera, en este caso es RND, se pone la palabra new y lo mismo que esto se coloca aquí, pero siempre con paréntesis. Así se crea una instancia. RND es una instancia de la clase random. Una instancia de la clase random. ¿Qué es RND? Es una instancia de la clase random. Muy bien. Lo único que puedes cambiar de nombre es el RND, no el random ni el new. Todo se mantiene, el RND cambia. ¿Listo? Ahora, vamos a generar el D1. ¿Cómo se genera D1? Ahí está. Se pone RND. ¿Ya? Punto. Y ponemos next. Next se coloca. Este next no aparece en el diagrama del flujo porque solo es del C#. ¿Ya? El RND es para cualquier otro lenguaje. El next solo para C#. Y se coloca aquí el intervalo de dónde a dónde queremos generar. Dice de 1 a 6, ¿verdad? Pero en el C# se pone de 1 a, y en el segundo hay que aumentar una unidad, sería 7. Así, ¿de acuerdo? Así se genera el dado 1. Ahora vamos a visualizar el dado 1. ¿Dónde? Entonces tenemos aquí textbox 1 para el dado 1, textbox 2 para el dado 2 y el test para la observación si es
si ganó o perdió. Muy bien, entonces en el textbox 1, en su propiedad text, ya, vamos a visualizar de 1 convertido a cadena. Ahora sucede lo mismo, vamos a generar un número aleatorio entre 1 y 6 para el dado 2 y visualizamos el dado 2. Pero como ya tengo ese código, lo puedo utilizar, ¿no? Venimos acá y repito el código, pero para el dado 2, ya, va a ser igual. El dado se va a generar igual entre 1 y 6, pero no se coloca 6, siempre se coloca más 1 aquí. Si fuera entre 1 y 10, se pone 1, 11. Si fuera entre 1 y 15, 1, 16, ¿ya? Y el dado 2 visualizamos en el textbox 2. Cuidado que al hacer copiar y pegar se olviden cambiar valores y no les salga bien. Muy bien, ya hemos generado un dado y lo hemos visualizado. Hemos generado otro y lo hemos visualizado. ¿Ya? Ahora tenemos que sumar los dados. Entonces sumamos aquí los dados. Suma de dados va a ser igual a ¿qué? Dado 1 más el dado 2. Punto y coma. Ahora tenemos que abrir un bloque de decisión y preguntar si esta suma es 7 o es 11. ¿De acuerdo? Entonces vamos a preguntar, la suma de los dados es igual a 7, doble igual, ¿no? O se pone doble, basita. La suma de los dados es doble igual a 11. ¿Qué estamos leyendo acá? Si la suma de los dados es 7 o es 11. ¿No? Si es así, entre llavecitas colocamos lo que tenemos que hacer. ¿Qué tenemos que hacer si es 11? Tenemos que visualizar la palabra ganó. ¿Dónde? En el textbox 3, ¿no? Entonces el textbox 3 en su propiedad text, ya, vamos a colocar la palabra ganó. Punto y coma. ¿Ya? Caso contrario, ¿qué tiene que suceder? Caso contrario, else, llavecitas, enter, ¿ya? Caso contrario, si no es ni 7 ni 11, entonces tenemos que visualizar perdió, ¿no? Entonces acá venimos, perdió. ¿Listo? Ya está codificado. Venimos al formulario, hacemos clic, Start Position Center Screen, ¿ya? Podemos regrabar si gustan, iniciar, y ahí está. No tenemos que meter valores, simplemente es esto. Este es el que va a generar todo. Miren, clic. Valor del dado 1, perdió, porque suman 6, ¿no? ¿Cuándo voy a ganar? Cuando sea 7 u 11. Otra vez lanzo. Clic, 5, perdió. 6, perdió. 3, perdió. 6, perdió. Ahí está, ganó. 5 más 6, 11. A ver, con un 7. Perdió. Bueno, las probabilidades de que salga un 7 son remotas. Ahí está. Un 5 con un 2 se hace un 7. Entonces funciona el programa y podemos generar de esa manera inclusive algunos juegos de azar, ¿no? A través de la programación. Muy bien, de esa manera entonces finalizamos la resolución de la práctica if. Y bueno, la tarea, ya saben, es reproducir toda la práctica, comprimirla con if por delante, porque si ustedes se fijan, las carpetas de trabajo, que en este caso tenemos aquí, yo tengo todas las carpetas de trabajo, tienen que llevar if por delante, guión, el nombre, el apellido y luego el nombre, ¿ya? Una vez que tenemos eso, resolvemos, agarramos esto, lo comprimimos, ¿verdad? Con if adelante. Y esto es lo que me tienen que enviar. No es un archivo grande, ya es un archivo pequeñito. ¿De acuerdo? Muy bien, ya tienen su tarea. Espero que lo hagan muy bien, bien adornadito, bien explicado cada una de las etiquetas. No se olviden cambiar ni siquiera las etiquetas de los formularios, ¿no? Que no salga form 1, sino poner, como en nuestro caso habíamos puesto acá, práctica if, por ejemplo, a todos los formularios. Muy bien, espero que lo hagan muy bien.